Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad quiero enseñarte cómo puedes hacer gráficas de coordenadas en el programa de Matcat y en el programa de Excel Office. Esto puede ser útil para algún tipo de estudio que necesites con coordenadas. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la cinta de herramientas y ubicar la herramienta insertar en el apartado gráfico e insertar XY plot o XY gráfico. También se puede ejecutar con el comando arroba. Vamos a moverlo con clic izquierdo y vamos a ampliarlo un poco. Podemos también ampliar la visión desde este apartado para tener una mejor visibilidad de lo que tenemos que hacer. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este gráfico está en blanco. Necesitamos colocarle los puntos, las coordenadas. Para ello lo que podemos hacer es darle clic izquierdo en cualquier parte de la pantalla, de la parte donde se van a ejecutar los comandos, y vamos a escribir, por ejemplo, un texto para identificar cuáles son las coordenadas. Pulsamos espacio y ahí tenemos el texto. Para poder ingresar las coordenadas hay varias formas de hacerlo. Lo podríamos hacer desde la definición de las variables o también desde la como una variable o desde definirlas también como vectores. Aquí vamos a hacerlo simple, entonces vamos a definirlas como variables y vamos a darle un valor, por ejemplo x 1, shift 2 puntos y vamos a dar un valor, por ejemplo 2. Ese es el valor de la coordenada en x. Para el caso de la y podemos hacer y1 shift 2 puntos para definir la operación y 3, por ejemplo. Ya tenemos una coordenada. Para hacerlo un poco más didáctico vamos a hacerlo con 2. Vamos a hacer x2 shift 2 puntos y vamos a hacer, por ejemplo, menos 3. Salimos con las teclas de direcciones y vamos con y2 shift 2 puntos y, por ejemplo, no sé, menos 4, por ejemplo. Enter o clic en aprieten la barra espaciadora. Ok, ya tenemos las coordenadas definidas. Ahora, ¿cómo las metemos dentro del gráfico de Matcat que ya hemos colocado? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que tiene algunas secciones. Por ejemplo, las que están en medio de este recuadro son donde va a ir la variable independiente, que es la parte del eje de las X, y la variable dependiente, que es en este caso el eje de las Y, o la función. Los demás lugares vacíos que están en los extremos y en las esquinas básicamente son los rangos numéricos, evidentemente, de esa función, en ese caso de las coordenadas. Para poder ingresarlos, pues básicamente los tendríamos que ingresar conociendo cómo funciona el gráfico. Y si en el eje de las X es la parte horizontal y el eje de las Y es la parte vertical, pues entonces aquí dentro de este espacio vacío vamos a colocar el nombre de la variable, en este caso x1, y en el eje de las y la otra variable, que en este caso es y1. Podemos dar enter o salir del recuadro del gráfico dando clic en otra parte de la pantalla, y lo que vemos es que no estamos obteniendo nada. De hecho, se colocó en rojo esta parte. ¿Por qué? Porque esta variable no es definida. Es lo que tendríamos que hacer, bueno, recorrer la parte de las variables definidas hacia arriba para que el programa pueda reconocerlo, ya que este soluciona todo lo que se le introduzca, tanto de izquierda a derecha como de abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, para que se defina los puntos, pues tiene que reconocerlos el gráfico. En este caso ya los puede reconocer. Sin embargo, no se nos muestra nada, sigue en blanco, ni siquiera una cuadrícula, porque el diseño de este gráfico está como una recta y no como un punto. Para poder acceder a las configuraciones del gráfico, nos vamos a dar doble clic izquierdo sobre el gráfico para poder obtener el recuadro de Formatting Currently Selection XY de Plot, o básicamente
para darle formato al gráfico. En el apartado de ejes XY nos vamos a colocar, bueno, esto es una configuración ya más para que se vea mejor, pero lo recomendable es que se active las grid lines, que es la red de líneas, el número de líneas que no sea auto, sino vamos a darle por ejemplo 10 para que se vea una malla un poquito más que se defina mejor. Vamos a colocar un estilo de eje cruzado, que los ejes sean iguales de las escalas, y nos vamos a trace o los trazos. Aquí vamos a modificar el símbolo. En este caso aquí tenemos una línea y lo que creamos es un símbolo. Entonces nos vamos al apartado de trace y a la descripción de line. Trace 1 pues básicamente es la primera línea o la primera gráfica. Entonces en lugar de tener una línea vamos a dar clic en la parte vacía para que nos aparezca como una línea, y en lugar de una línea vamos a utilizar un símbolo, que vamos a utilizar aquí un punto. En symbol weight, básicamente el peso del símbolo, o más bien tamaño del símbolo, vamos a ponerle un tamaño que podamos observar con facilidad, que es 4. En symbol frequency, esto es cuando se quiere graficar una recta, no lo vamos a utilizar. Y ya tenemos, podemos elegir otro color si queremos, en este caso lo vamos a dejar así y obtenemos esto. Ya tenemos un punto. Ahora vamos a graficar el otro. Para poder hacer esto nos vamos a situar en la parte central del gráfico, en la parte inferior donde está el eje de las X, y hasta el final del nombre de la variable vamos a dar al botón de la coma para que podamos acceder a otra gráfica. Entonces aquí vamos a colocar X2 y en el eje de las X igual, perdón, el eje de las Y. Vamos hacia el final del nombre de la variable, presionamos la tecla de coma y vamos a obtener otro espacio para poder graficar otra gráfica, vaya la redundancia. Entonces vamos a Y2, enter, y como vemos no se nos muestra el punto que nosotros necesitábamos porque la configuración hay que hacerla desde el gráfico. Entonces doble clic izquierdo, trace, trazos, line, lo eliminamos o lo dejamos en blanco. Symbol, vamos a escoger otro símbolo, por ejemplo un diamante. Peso del símbolo, vamos a darle igual 4, y el color que se quede igual. Aquí otro problema que nos ha surgido es los ejes. Ahora no se nos muestra el rango adecuado para visualizarlos, entonces los tenemos que mover manualmente. Tenemos que revisar entre qué rangos están para poder darle un rango adecuado. Entonces, por ejemplo, el primer punto es 2,3, por ende el eje tiene que estar más allá de 3, puede ser 2.5. Y menos 3,3, y vamos a darle, vamos a dejarlo en menos 5 a todos, menos 5, 5 y 5 y menos 5, menos 5. Ok, ahí está. Ese es un problema que podemos encontrar en MatCat, que a veces tenemos que hacer los arreglos desde el principio, o más bien cuando ya tenemos los puntos, en este caso de una gráfica, no solamente puntos sino también líneas, de realizar las configuraciones adecuadas para que esto pueda funcionar y se automatice mejor. Un truco que, bueno, más que un truco, una tip que les puedo dar para que puedan evitarse ese problema es que antes de que se grafique los rangos estén relacionados con sus valores máximos a graficar. En ese caso, por ejemplo, el número máximo en el eje de las X es un menos 4 en la parte izquierda, digamos, del gráfico, y el máximo en el positivo es 2. Entonces, por ejemplo, lo que se puede hacer aquí es que el rango menor o inferior y mayor o superior se puede relacionar con las variables. Entonces, por ejemplo, el rango superior yo puedo decir que sea X más 1, y el rango inferior
que es x2 sea x menos 1. De esta manera ya estoy de alguna manera asegurándome que el rango siempre va a tener un valor 1 más del necesario para que se pueda visualizar correctamente. Y2, aquí lo tenemos, entonces esto sería más 1. Y puede ser Y1. Mucho cuidado con los rangos porque muchas veces tenemos que tomar en cuenta cuál es el menor y cuál es el mayor para que funcione bien. En este caso, por ejemplo, aquí debió haber sido al revés. Y1 y Y2 y no Y2 y Y1. Ahí está. Entonces ya cuando cambiemos los valores, por ejemplo, del rango superior, que en lugar de que sea 3, por ejemplo, puede ser 10, automáticamente el gráfico se actualizará bien para visualizarlo, se encuadrará porque está relacionado los rangos directamente con los valores superiores e inferiores. Entonces eso puede pasar igual con el rango inferior, por ejemplo, en lugar de menos 4, menos 100, por ejemplo. Y así ya se actualiza un poco mejor. Obviamente el punto o la gráfica se va a ir perdiendo conforme más grandes sean los valores, entonces hay que tener en consideración eso. Si quisiéramos que se visualizara perfectamente este rombo azul, pues en lugar de darle solamente un valor pueden ser 10, por ejemplo, para que se visualice de una manera más completa. Eso depende del rango con el que estén trabajando, la escala principalmente. Si quisiéramos unir estos puntos, lo tendríamos que hacer mediante una función, pero no es necesario. De hecho lo podemos hacer sin necesidad de hacer eso. Lo podemos meter como si fuera un vector. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo que no necesariamente tendríamos que hacer, pero puede ser útil. Vamos a definir x3 como un vector. Nos vamos al apartado de insertar y matrix, o también en tools y puede ser control M, matrix. Ok, sí, puede ser de esa parte, insertar matrix. Y en matrix quiero que sean las columna 1 y las filas que sean 2 porque únicamente tenemos dos variables. Ok, ya tenemos un vector y vamos a hacer el segundo, control C, control V, en lugar de que sea X es Y. Ahí está. Ok, entonces aquí vamos a colocar, en lugar de valores, vamos a colocar las variables. Entonces, por ejemplo, aquí en el eje de las X, o sea que sea X1 y X2. Control C, control V, lo que estoy haciendo es sombrear y copiar y pegar. Obviamente X2 no lo reconoce porque está por arriba de la variable previamente definida, entonces hay que bajarlo para que el programa lo reconozca. Ahí lo tenemos. Entonces, como esto se define como un vector, vamos a ver qué pasa. Vámonos hacia este espacio en medio, vamos a dar botón coma x3 y del mismo modo en el eje de las y3. Vamos a ver qué pasa. Y ya obtenemos una línea. Vamos a cambiar el trazo para que se vea mejor, resaltarla, un fuchsia por ejemplo. Ok, y ahí lo tenemos. Esto se pudo hacer porque definimos a las variables como un vector y no como un valor unitario. Por eso es que se pudo generar esa línea de ese modo. Y ya de aquí podemos automatizarlo, por decirle de alguna manera. Vamos a, por ejemplo, a corregir que sea, por ejemplo, 1. Y ya se actualizan no solamente los valores de la recta formada y de los puntos, sino también la gráfica se puede visualizar mucho mejor. Por ejemplo, aquí en lugar de 3 vamos a colocar no sé, por ejemplo 300, y ya se obtiene una visualización mucho más mejorada, por decirle de alguna manera, en cuanto a los gráficos. Puedes colocar el número de puntos que tú prefieras. Esto lo puedes utilizar para hacer figuras geométricas, para calcular áreas, para calcular perímetros en planos cartesianos, etcétera.